Bueno, este es un documento perdido, lamentablemente. Por suerte llegué a sacarle una foto, pero después Roberto lo perdió. Digo esto porque Roberto no archiva. Y es un papel de esos que cubren un restaurante barato como Pipo. Pipo sigue poniendo papel, ¿no? En vez de mantel de tela. Bueno, un restaurante barato donde se solía encontrar él con Pablo Suárez, que venía cubierto de papel para hacer más rápida y más la limpieza de la mesa después de comer. Y ellos se sentaron a comer ahí su plato de tallarines y empezaron a garabatear ideas sobre cómo podía ser esa obra colectiva, que estaban empezando a pensar en lo que llamaban los términos de una nueva estética, junto con los rosarinos. En agosto se reúnen en Rosario, empiezan a pensar. Fíjense cómo ahí, no sé si alcanzan a leerlo, pero ya aparece la idea de centrarla en Tucumán, ¿sí? Y esa idea de centrarla en Tucumán tenía que ver con el programa de emergencia de la CGT de los argentinos, cuyo último punto justamente era denunciar la situación tucumana a partir de lo que se conocía como el operativo Tucumán, que era el plan de la dictadura de Onganía de abrir una serie de nuevas fuentes de trabajo a partir de la gravísima crisis social que había ocasionado el cierre de 20 ingenios azucareros en la provincia. Entonces, la idea era denunciar, ¿no?, la falsedad de esa campaña oficial y mostrar la gravedad de la crisis que estaba aconteciendo allí. Entonces ya empiezan a pensar en términos de, bueno, centrarla en Tucumán. Y también, si alcanzan a ver, están ya hablando de la idea de producir conferencias de prensa, un hecho que ellos definen en términos de contrainformacional, ¿no? Producir un acontecimiento contrainformacional que de alguna manera salga a pelear desde las herramientas que habían experimentado con arte de los medios con la propaganda oficial de la dictadura. Es decir, emplear estas indagaciones artísticas como herramienta política. Parece que ese es el paso que está aconteciendo aquí, ¿no? Tucumán Arde, no me voy a referir hoy a esta obra, se ha hablado mucho de ella, pero digo, ese es el lugar donde cuajan estas ideas, esta realización colectiva, que en principio iba a ser anónima y finalmente fue firmada por cerca de 40 nombres, que no incluyen a todos sus realizadores, donde hay artistas, no artistas, sociólogos, periodistas, etcétera, etcétera, y que implicó un proceso de investigación, de campaña mediática y finalmente de exposiciones dentro de las centrales obreras de Buenos Aires, de Rosario y después de Buenos Aires, de esta investigación que habían realizado in situ en Tucumán, ¿no? Esto fue noviembre, diciembre del 68 y terminó con la clausura 24 horas después de ser inaugurado de la muestra en Buenos Aires, en la CGT de los argentinos, que funcionaba en el edificio de gráficos de Paseo Colón, donde todavía hoy funciona el sindicato. Se clausuró por presión de la dictadura, que amenazó al sindicato con quitarle la personería jurídica, y por eso los artistas, en acuerdo con los sindicalistas, decidieron levantar la obra. El material se dispersó y no se terminó de realizar la obra, que implicaba 2 muestras más y una cuarta etapa, que era la publicación de todos los resultados, ¿no?, de todo ese proceso discontinuo, procesual que habían experimentado los meses anteriores. Y aquí Jacobi empieza a pensar, después de, digamos, de lo trunco que quedó Tucumán Arde, empieza a pensar que, y lo publica en esta antirrevista que se llamó Sobre, empieza a pensar los límites de lo legal. Y del otro lado del sobre había un manifiesto, creo que no traje la diapo, no. Había un manifiesto que decía, si usted, lector, dentro de una semana tiene este material intacto, usted no es un lector adecuado para esta revista, no la vuelva a pedir. La revista circulaba de mano en mano, o sea, no tenía una venta legal, sino que circulaba más de esa manera semi-clandestina. Sacaban pocos ejemplares en mimeógrafo. Martín Caparrós me contó que fue un adolescente de los que imprimió esa revista, esos materiales, y la metáfora que usan es, esta revista tiene que ser como las esquirlas de una granada, es decir, tiene que lograr activar distintas escenas, distintas situaciones, distintos formatos a partir de esta materialidad que tiene que estallar. Mirando recién, pensando en la época, hay algo que venía ya pensando. Los grupos armados en la Argentina no
no veían con simpatía estos movimientos estéticos, aun cuando estuvieran politizados o fueran de vanguardia. Y fueron raros los lugares donde se cruzaron. Sin embargo, no ocurrió así con el grupo Tupamaro, que participaba de esta lógica estética del afiche. De hecho, uno de los lugares donde el grupo Tupamaro se organiza es en la Escuela de Artes de Montevideo. Hay un autor que es Kumitzer, que tiene un trabajo sobre el arte conceptual latinoamericano y introduce audazmente la idea de que el grupo Tupamaro fue uno de los grupos de arte conceptual latinoamericano. No sé cómo, lo digo con muchas vacilaciones esto, pero me parece que los grupos políticos armados en Argentina, me refiero concretamente al ERP y a Montoneros, a la FAP, a la FARC. Hoy mencionaste un compañero de Bavario, que sería una de las excepciones a esto que estoy planteando, pero había mucho cuestionamiento de estas estéticas. Incluso, por arriba una cosa más, respecto a la idea de cómo crear condiciones de una vida distinta, una vida alternativa. Cuando uno revisa los documentos de Herta y Montonero respecto de la vida en pareja, la crianza de los hijos, del amor, de la libertad, de las relaciones, de la amistad. La amistad es considerada incluso inconveniente y sospechosa en las organizaciones armadas. Son temas muy delicados, conmovedores. Hay que pensar que el estado de la clandestinidad de esos grupos suponía un problema con la seguridad, donde el amor y la amistad eran peligrosos en el sentido de las lealtades que suponía un grupo tan amenazado por la represión. Digo, son temas delicados en el sentido de que hay un montón de matices, pero bueno, lo digo frente al afiche casualmente de Che Guevara. Que en Jacobi hay un gesto que de cualquier manera es conmovedor, porque plantea una paradoja de las clases medias, porque esta intervención lo hace sobre un afiche que es para ser colgado, y entonces te pone en ese estado de perplejidad. ¿Qué hago? ¿Lo cuelgo o no lo cuelgo? ¿Lo miro o no lo miro? Ese estado ¿cómo podríamos decir? De sacudida del espectador, del consumidor, y al mismo tiempo un llamado a la acción. Es un afiche condensa una época de las clases medias estudiantiles, universitarias de los 60, me parece que de fines de los 60. Ese era el meollo de la pregunta, era la sacudida del pensamiento en esos años. Es un afiche que, bueno, a propósito de ese afiche, planteó uno de los temas más dramáticos de la historia política y estética y la utopía en la Argentina, ¿no? Cómo conciliar formas organizativas, verticales, militares, que están pensando habitar un nuevo mundo, pero que al mismo tiempo se ven restringidos al habitarlo, y en contraposición, sobre todo el caso, disculpen llamarlo caso a Jacobi, ¿no? Digamos, el acontecimiento Jacobi, porque digamos, es un acontecimiento estético. El acontecimiento Jacobi pone en tensión eso y está en un umbral como pocos en Argentina, ¿no? Sí, nos metemos en un tema complejo, como decís vos. Yo creo que esta tendencia, digamos, más... que habría que hacer como un parteaguas en el 69. O sea, que esto que estoy contando, esto que llamé hace un ratito el foquismo en el arte, estas exaltaciones de la violencia guerrillera, de la violencia insurgente, con una potencia disruptiva en la que el arte puede contribuir, tuvieron perfectamente cabida hasta el parteaguas del 69. Que ahí hay un antes y un después que ha tematizado muy bien Claudia Gilman en su libro Entre la pluma y el fusil, cuando ella dice que en el post-69, o sea, después del Cordobazo, lo que acontece es que la política aparece como la única capaz de ser dadora de sentido.
y el arte se vuelve, digamos, realmente inútil, como, digamos, en el imaginario de estos artistas como un vector de transformación de lo colectivo, de lo común, para aludir. Entonces me parece que ahí hay un momento diferente que estaría bueno distinguir, incluso en las coordenadas de que la emergencia de la lucha armada en la Argentina, si bien la podemos situar a principios de los 60 con la experiencia de Massetti, Taco Ralo, una serie de experiencias que tienen lugar en el 68, irrumpe claramente a partir del 70 con mucha fuerza y presencia inmediata e ineludible en las calles. Pero esto no quiere decir que el imaginario foquista no estuviera presente antes, pero era un imaginario, si se quiere, más distante, digamos, que exaltaba la experiencia de Guevara, la Revolución Cubana, la dispersión de focos guerrilleros en América Latina, pero de una manera, si se quiere, no tan coyuntural e inmediata como a partir del 70 fue ineludible aludir. Digo, después del 70 las alusiones a la masacre de Trelew, por ejemplo, o a la masacre de Seiza, dan cuenta de cómo los artistas tienen que hacer carne en sus intervenciones la dimensión de la violencia en las calles de otra manera muy distinta a la exaltación de la sangre heroica que hemos visto en la retórica del 68. Entonces, para mí hay una diferencia importante. Yo polemicé con el texto de Kamitzer que mencionabas recién, que se llama, creo que el libro se llama Pedagogía de la Emancipación, no me acuerdo el nombre del libro, no, Pedagogía de la Liberación, ¿no? Porque el libro, sí, es un libro muy, muy inteligente y él es artista uruguayo, conceptual, radicado en Nueva York desde hace muchísimo tiempo y hace una lectura muy provocativa, si quieren, rescatando como dentro de una genealogía del arte conceptual latinoamericano dos acontecimientos que, si se quieren, no pertenecen al orden del arte, como por un lado las acciones simbólicas de los tupamaros en Uruguay, el secuestro de la bandera de Artigas, por ejemplo, ¿sí? o el M-19 en Colombia, ¿no? La bandera, la espada de Bolívar, ¿sí? La toma de Pando, una ciudad creo que al norte de Montevideo, en el que organizan la toma de toda la ciudad a partir de un diseño que tenía que ver con un director teatral, dice Kamitzer, ¿no? que organizó un poco como un guión teatral la acción de toma, que incluía, por ejemplo, un féretro y un supuesto velorio. Iba una comitiva a un velorio que adentro del féretro no había precisamente un muerto, sino armas para tomar el pueblo, ¿no? Entonces él dice, bueno, cómo esos elementos artísticos se usaron para una acción política. Y los coloca en la saga de los inicios del conceptualismo latinoamericano. Como digo, es una lectura provocadora, pero a mí me resulta un poco problemática. Y sin querer centrarme por ahí demasiado en ese punto, me resulta problemática porque, si bien estas prácticas siempre están en un límite un poco impreciso, ¿no? Si son arte, si son políticas, me parece que colocar las acciones de los tupamaros, que sin duda tienen una dimensión simbólica indiscutible, y sin duda además varios de los tupamaros eran artistas, gente de teatro, un escultor muy importante, fue miembro de la Dirección Nacional de Tupamaro, o sea, había un componente, si se quiere, artístico ineludible. Me parece que colocar esas acciones como acciones artísticas puede correr el riesgo de despolitizarlas tremendamente. Vuelvo al antiafiche. Este antiafiche estaba en el sobre número 1 y es para mí un artefacto, obviamente no lleva firma, lo hizo Roberto en el 69 y no lleva firma. Lo recuperamos con ese sobre que rescatamos de Rosario y que por suerte luego ha sido impreso muchas veces en serigrafía, y para mí es un artefacto muy, como decía Marcelo, muy incómodo, porque por un lado es un afiche que se niega a ser usado como tal, que está diciendo, te está poniendo en un lugar incómodo, digamos, no me uses como afiche, lo que puede ser leído, y ha sido leído como una especie de llamado a la acción, digamos, un guerrillero muere para que se lo cuelgue en la pared, es casi decir, bueno, muere para que otros continúen su lucha. En la retórica, digamos,
de esos años, esa lectura cuaja mucho, pero también me parece que hay otro componente interesantísimo en este antiafiche, que es el componente de crítica a la apropiación mediática de la imagen de Guevara, ¿no? Que fue, digamos, hoy estamos acostumbrados a ver casi convertido en ícono turístico a Guevara, ¿no? La argentinidad pasa por Maradona, bueno, ahora Messi, Evita, Mafalda, el Che, el Papa. Y me parece que él está de alguna manera anticipándose a esa tendencia muy fuerte, diciendo, ojo, ¿no? Con eso, o sea, no pasa por ahí, no pasa por convertirlo en un ícono visual o mediático, sino parece haciendo una crítica muy incisiva a esa tendencia, ¿no? En el año 69 también Roberto, que era estudiante avanzado de sociología, formó parte del SICSO. El SICSO es un grupo de sociólogos marxistas donde estaba las hermanas Valvé, Lito Marine y otros, y organizan ese año, después de Cordobazo, una investigación sobre Cordobazo, y van a la ciudad de Córdoba, investigan allí, y Roberto realiza 11 planos de la ciudad, digamos, vertiendo de manera gráfica, si se quiere, visualizando a nivel cartográfico distintos resultados de esa investigación sobre cómo se habían dado los movimientos, cómo habían confluido las marchas, cómo habían ocupado la ciudad, hora a hora, día a día, durante los días del Cordobazo.